Hola, soy Fernando Vivas en la edición dominical de Ampliación de Noticias. Son las 8:05 de la mañana en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y vamos a empezar a hablar ahora, por supuesto, de la política y de los retos que enfrenta para el año nuevo del 2025. Eh, el foco está puesto en el Congreso, puesto que su presidente, Eduardo Sarguana, se ha ido a la China, y esto contrastando con la gran preocupación que hay por este tema de la red de prostitución en el Congreso, que ha avivado no solo las sospechas, sino el odio y la imaginación en torno al poder, que algunos dicen que es el más desbordado del Perú. Pues también le va a pasar una factura anticipada a la presidenta Dina Boluarte, porque en unos días se anuncia su viaje a Davos, Suiza. Así que tenemos mucho que hablar con nuestro primer invitado. Gracias por acompañarnos, Franco Olchese. Él es ingeniero, es uno de los socios del Centro Wiñac, que es un centro muy interesante, un think tank y unos consultores muy interesantes porque tienen una visión interdisciplinaria de las cosas. Hay un ingeniero, un físico, hay politólogos, por supuesto, y esto hace que sea muy interesante hablar con cualquiera de los miembros del Centro Wiñac y con Franco en especial. Franco, mi primera pregunta tiene que ver con el viaje del presidente del Congreso, Eduardo Sarguana, a la China. Es más de lo mismo. Para un presidente del Congreso viajar era lo que esperaban sus pares, lo que esperaban la dirigencia de su partido, lo que espera la presidenta Dina Boluarte, que va a pasar por el mismo trance. Sí, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo creo que ha caído en un mal momento para el presidente del Congreso, digamos, este viaje, ¿no? Este viaje no es que ha estado pronosticado, planificado desde hace una semana, ¿no? Tiene un tiempo mayor atrás. Y a los congresistas les gusta ese tipo de eventos, no sé especialmente a este presidente del Congreso, pero en general los congresistas sienten mucha atracción por ese tipo de eventos, especialmente si estamos hablando de una potencia como es China, ¿no? Pero efectivamente cae mal para el resto de los congresistas, pues los que se quedan acá, porque es una situación de crisis. Yo creo que la situación es más de crisis dentro del Congreso que en la opinión pública, lamentablemente, ¿no? Porque ese es un tema bastante grave. Pero han habido tantos escándalos y el momento del año también hace que yo creo que el impacto en la opinión pública ha sido relativamente, por lo menos menor del que debería por una Ahora, preocupación como esta, ¿no? esos escándalos tienen en este caso una sigla, 3 letras, APP, Alianza para el Progreso, el partido al cual pertenece Eduardo Sarguana y que es el que habría colocado, ¿no?, a estos personajes del mundo administrativo del Congreso, como Jorge Torres Arabia, sindicado como el responsable de esta supuesta, porque hay mucho de supuesto, ¿ah? No hay pruebas sólidas hasta ahora de esta supuesta red de prostitución. Entonces, ¿qué tanto las otras bancadas, sus aliados en la mesa directiva, el Fujimorismo, Avanza País, le van a hacer pasar una factura y tratar de que este escándalo sea respondido básicamente por la Alianza para el Progreso y no por ellos? Yo estimo que por lo menos, no solamente los aliados, sino, digamos, los aliados más cercanos, sino los aliados un poco más amplios, esperaban justamente que el presidente del Congreso se quedara para tratar de resolver de manera directa este tema, ¿no? Enfrentar esta crisis. Yo creo que ese es el mensaje que ha incomodado y ha generado las reacciones que hemos visto de los congresistas, ¿no? Yo creo que otro punto importante es justamente de dónde vienen las críticas, ¿no? Digamos, entre la oposición, entre bandos del Congreso, es normal que se critiquen, que quieran sacar al presidente del Congreso, que haya críticas entre adversarios. El tema es cuando vienen las críticas desde la misma coalición, ¿no? Porque esas son las críticas que pueden, vamos a decir, erosionar esta coalición. También a este viaje está yendo gente por ejemplo, del Fujimorismo, ¿no? Entonces, les hace más difícil hacer esta crítica. Pero yo creo que lo que hay que poner mucha atención es en las grietas que pueda hacer justamente en esta coalición. Aunque aparentemente no ha ido, según últimas informaciones del comercio, Lady Camones, que es Digamos. del propio Alianza para el Progreso, pero no ha salido a decir sus razones, ¿no? Alejandro Soto, el anterior presidente del Congreso, también de Alianza para el Progreso, sí ha dicho que no está de acuerdo con el viaje
de Sarguana, pero creo que es un ajuste de cuentas entre dos personajes que no se quieren. Sí, pero hay que tomar en cuenta que APP ha sido uno de las bancadas bastante disciplinadas, ¿no? Que se ventile este ajuste de cuentas, que se ventile este tipo de discusiones, sí habla de una pequeña crisis inclusive interna, ¿no? Yo creo que este viaje, por eso que digo que cayó en un mal momento, ¿no? Siente mucha atracción por ir al Congreso, a la Asamblea China, ¿no? Pero eso está generando costos, ¿no? Donde lo van a Internos al recibir externo. pues con protocolo y quizá con cariño, cariño que no sienten en casa, ¿no? No, y además los chinos en general, culturalmente, vamos a decir, atienden muy bien a sus invitados. Vamos. Claro, es lo que el famoso soft power, poder blando Claro, de los claro que sí. chinos, es la ruta de la seda, pues Mm. envuelven con seda a los invitados. Ahora, ¿qué le espera a Dina Boluarte? Que va a ser pronto un viaje que ya fue aprobado, porque necesita la presidenta viajar con permiso del Congreso, ya fue aprobado por la Comisión Permanente, así un poco caleta, ¿no? No, la noticia fue muy cerca del Año Nuevo. La presidenta va a viajar el 20, me parece, o un par de días antes, a Davos, Suiza, un evento en el que tuvo una performance bastante crítica hace un par de años, ¿no? Cuando tuvo un discurso antiminero que parecía de la década de los 80. Ahora me imagino que va a ir con un discurso diametralmente opuesto. Sí, yo creo que va a ir con, digamos, un discurso por lo menos menos audaz. Y yo creo que Dina está jugando un juego defensivo más que ofensivo, ¿no? No creo que esté tratando de posicionarse de una manera muy lejana a la que está ahora, ¿no? Igual que a los congresistas, ir a Davos también para Dina debe ser algo que le atrae muchísimo, ¿no? Y yo creo que internamente, o sea, con las bancadas, no debería generar mucho problema, pero el problema podría ser en los errores efectivamente que pueda cometer el tipo de mensajes que ella le manda, por ejemplo, la inversión privada extranjera, a los otros gobiernos, y hablando también de la posición de una presidenta que probablemente sea la menos aprobada de todos los que están ahí, ¿no? Entonces ella va a tener que, en mi opinión, jugar un juego bastante defensivo. Si no lo hace, es ahí donde puede pasar, yo creo, los problemas Has para... mencionado la aprobación de la presidenta, ¿no? 3% en algunas encuestas, lo que algunos ironizaban, esto ya es casi cero, porque el margen de error en las encuestas suele ser entre 2.5, 2.8. 2.8, entonces podría ser 0.2, pero también podría ser 5.8 también. Sí, También también hay que reconocerle y hay que esa recordar que posibilidad. también no se puede, o sea, no es que cero, si fuera cero, o sea, cambia un poco el margen de error cuando estás tan cerca del cero. Pero bueno, ese es un tema técnico en realidad. Lo que yo creo que lo importante, y es el mensaje que todos los que dicen lo transmiten, es que es muy bajo, ¿no? Y se ha mantenido bastante Y tiempo a muy eso bajo. quería ir, ¿no? Tú con la mirada del Centro Viñac, que además monitorean la prensa y las distintas narrativas críticas que hay a la presidenta en la prensa, ¿cuál es el principal impacto que puede haber tenido las denuncias últimas que no han sido borradas para nada con el efecto de la cumbre APEC, que no le ha subido un solo punto a la presidenta? ¿Pesa tanto la frivolidad, el hecho de tener a una presidenta más preocupada por las cuitas de sus denuncias de que cirugía, que el caso Cofre, que su hermano Nicanor? Ahora empieza el escándalo de Frigo Inga, que va a cobrar más importancia. ¿Eso pesa tanto en una ciudadanía que quisiera ver a la presidenta más ligada a las soluciones en torno a los problemas de inseguridad y de economía? Cuando Dina tenía 15% más o menos, que ahí se podía ver más las bajadas y las subidas, ella se mantenía bastante, vamos a decir, estable a pesar de los problemas políticos, escándalos políticos que había. Lo que le bajaba era la frivolidad en una La situación de crisis. frivolidad pesa muchísimo. Eso. Y además la frivolidad que la gente puede entender. O sea, cuando empezó a bajar de ese 15%, digamos, que se mantuvo más o menos estable, era cuando se tomaban las fotos en Europa, había crisis Pero acá. no, explica esa frivolidad Sí, para hacer notar lo importante que puede ser en la sí, política. porque yo creo que la frivolidad y también los escándalos que la mayoría de la gente puede entender. Tal vez lo de Nicanor, bueno, ya lo con su hermano no está muy claro. Digamos, lo del cofre tampoco los politizados entendemos de qué se trata, pero la mayoría de la población probablemente no. Pero el tema del menú de 10 soles.
eso suena a burla. El tema de estábamos con problemas acá y la presidenta está tomándose fotos en Europa. Ese tipo de cosas. Vamos a seguir Vayan, así vayan. sobre la mesa, disecando el tema de la frivolidad en la política y en la presidenta Dina Boluarte. Después de oír un mensaje de nuestros anunciantes, nos vamos a una pausa siendo las 8:16 de la mañana. Hoy 19 de la mañana, soy Fernando Vivas en la edición dominical de Ampliación de Noticias. Estamos conversando con Franco Olchese, un socio del Centro Uña, que es un centro interdisciplinario que monitorea cómo está la situación política en el Perú. Y estábamos disecando aquí sobre la mesa de la cabina de RPP el tema crucial para entender la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte de la frivolidad. Franco, estabas explicando cómo algunos escándalos que se resumen en temas, en hechos, que indignan y que la gente puede entender, son cruciales para entender el fenómeno de la frivolidad presidencial. Sí, y yo creo que para su aprobación son más importantes que los escándalos políticos, ¿no? Como comentábamos hace un momento, eso es lo que la gente puede entender y lo que transmite además intención, ¿no? Por ejemplo, los resultados del gobierno de Vizcarra eran una catástrofe. Sin embargo, él transmitía, comunicaba constantemente en su discurso la intención de hacerla. Entonces eso hacía que su aprobación estuviera más o menos blindada. Acá, en el tema de Dina, ella cuando hace esta, vamos a decir, esta frivolidad, está comunicando que está preocupada por otra cosa que no es el país. Por ejemplo, el tema de los Rolex, el tema de las cirugías, pero por ejemplo el tema de los 10 soles, ¿no? Los 10 soles, el menú de los 10 soles lo que te dice es, a lo que le dice la población es, esta presidenta está en otro plano, no está entendiendo el problema que nosotros tenemos. Porque si dice eso, significa que no nos está O sea, entendiendo. esta presidenta no entiende mi país, no me entiende a mí, por lo tanto no me representa y no me puede gobernar bien. Por eso es que ese tipo de, ese tema yo creo que ha sido muy poderoso para caracterizar a la presidenta, ¿no? Un error muy grave, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los errores, por ejemplo, lo de Davos, justamente está demasiado alejado. Los temas políticos están demasiado alejados. Claro, es decir, Suiza, que además este ejemplo de lo remoto, de lo opuesto al Perú. Y hay más niveles, ¿no? Uno puede... ¿Qué cosa se va a escuchar de Davos, ¿no? Lo que vamos a escuchar de Davos como población es Dina hablando, yendo a Suiza, pero hablando, digamos, representando al Perú. Eso es lo que se espera del presidente. Eso es lo que se puede esperar. Sin embargo, si se empieza a ver las cenas, si se empieza a ver los viajes lujosos, si se empieza a ver alguno de esos temas, ahí yo creo que eso es lo que tiene impactos negativos. Han mencionado algo crucial, ¿no? La intención, o sea, que la presidenta comunique cuáles son sus prioridades y que se note que tiene una intención de que va a alinear todo el gobierno en función de esas prioridades. Este año ha sido declarado el año de la reactivación y la consolidación de la economía. Entonces, lo que sugiere por este decreto supremo que esa va a ser la narrativa oficial del gobierno, ¿no? Toda nuestra intención va a estar puesta en reactivar la economía. Entonces nos van a decir que lo de Davos es un viaje para atraer inversiones, qué sé yo. ¿Pega eso? ¿Esa intención va a ser entendida? Yo creo que ayuda. Ese tipo de cosas, si ellos han decidido que ese es el posicionamiento que quieren dar, tienen que justificarlo con ciertas acciones, ¿no? Por eso comentaba que un error como los 10 soles puede, digamos, eliminar o desvalorar todos los otros esfuerzos que puedan hacer. Porque lo que le estás diciendo es, ok, te estás preocupando dices que te preocupas por la reactivación de la economía, pero estás contento, te parece bien que un menú familiar se haga con 10 soles. Entonces, esa diferencia es lo que realmente erosiona el mensaje de la reactivación de la economía. Pero sin embargo, no se cometen esos errores, pero si hay un mensaje o varios gestos políticos que comunican esa intención, yo creo que sí podría ser posible. Y el aumento de la remuneración mínima vital en un 10%, ¿no? De 1.025 a 1.130 soles. ¿Le servirá algo teniendo en cuenta la cantidad limitada de la población que puede acceder en el sector formal a ese aumento? Sí, nosotros hicimos un análisis hace un tiempo que lo hemos actualizado acerca de justamente esta relación que hay entre el aumento del sueldo mínimo y la popularidad de los presidentes, ¿no? No hay una relación muy clara. Y creo que acá va a ser un poco difícil para Dina también hacerlo. Primero porque se le asigna a ella o no, número uno. Y número dos es a cuánta gente en verdad le afecta eso. O
sea, es un gesto, sí, pero ¿cuánta gente se ha enterado de que eso se está pasando y de que las personas están recibiendo, el sueldo mínimo están recibiendo más? Porque en realidad los que ganan eso es un porcentaje muy bajo. La mayoría de gente está en la informalidad y no tiene nada que ver con el sueldo mínimo. Ahora, en la política hay una dimensión importante que es el tiempo y lo que se llama el timing, ¿no? El saber en qué momento conviene hacer un anuncio, ¿no? Para que este sea bien recibido. Y curiosamente lo del salario mínimo vital fue uno de los últimos días del año, cuando la política estaba tranquila, la gente estaba en una tregua festiva y tal vez le hubiera convenido más hacerlo en estos días, antes de su viaje a Davos. También hay que tomar en cuenta que las acciones necesitan vamos a decir, una respuesta de los medios de comunicación o en general, en este caso, los comunicadores a través de las redes sociales. Y Dina tiene muchísima hostilidad de todo el espectro comunicativo. O sea, todo el mundo la detesta, desde la más izquierda hasta la más derecha, hasta la más derecha la atacan, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura de ellos ha sido, del gobierno, ha sido vamos a anunciarlo en un momento en que los medios de comunicación no están tan activos. Entonces va a recibir menos críticas. Ahora, volvamos al Congreso, que es el poder más desbordado y trascendente para muchos. Hasta se habla, Juan de la Puente hablaba el otro día acá de un régimen parlamentario de facto, ¿no? Un parlamentarismo de facto, porque ciertamente el Congreso está haciendo pues algo que la izquierda pedía, asamblea constituyente, ¿no? De alguna forma de facto, Semiparlamentarismo. una correlación que no es, donde participa parte de la izquierda, Perú Libre, están haciendo varias reformas de la Constitución. Bueno, este Congreso, que está haciendo lo posible porque muchos de ellos se reelijan, van a enfrentar ahí un gran castigo en las urnas, pero van a enfrentar el problema que sus partidos, cuando elijan nuevas listas, no van a querer que repitan ellos. Ahí hay una tensión importante. Lo que pasa es que la mayoría de gente no vota con voto preferencial. Y el voto preferencial, hay un voto preferencial por defecto, que se marca el 1, 2 o 2, 3. Los que realmente dicen quiero marcar por el 12, son muy, muy, muy pocos, ¿no? Entonces, ese castigo no es muy grande realmente a las personas individuales. Ese castigo puede ser a las bancadas, a los partidos políticos, ¿no? Entonces, y lo mismo pasó con el tema de Merino, ¿no? Cuando hubo el tema de la caída de Vizcarra y Merino, se supone que la población iba a castigar muchísimo. Iba a castigar a los No, partidos responsables de ese desastre. y no pasó. Por ejemplo, Acción Popular, que era el partido de Merino, y Acción Popular ha tenido una bancada, pero gracias a Johnny Lescano. Sí, pero sí, efectivamente, pero Johnny Lescano estuvo a días de ser presidente, de pasar a segunda vuelta y de ser presidente. O sea, pudo haber... Claro, pero tuvo- Johnny Lescano era una figura que saliendo del Congreso siempre se le percibió como un outsider dentro del Congreso, ¿no? Porque era pero el que siempre, criticaba y fregaba en todos los plenos, ¿no? correcto, pero siempre estuvo con la lampa. O sea, nunca, recién ahora es que se ha separado de la Se ha lampa. separado. Incluso Eduardo Salguán está muy molesto con él porque dijo que eran, aquí en RPP dijo que eran unos delincuentes los congresistas y ha planteado Salguana una sanción a Johnny Lescano. Pero bueno, él siempre ha sido de esa posición, Lescano, pero él siempre fue de Acción Popular. Y aún así, digamos, no hubo una penalización en las urnas. Es más, los más penalizados fueron, digamos, el Partido Morado, que pasó la valla raspando, y Verónica Mendoza, el partido de Verónica Mendoza, que también estuvo ahí al límite, ¿no? Entonces, realmente no sé qué tanto puede haber este castigo. Y también hay otro punto, ¿no? ¿Cuántos partidos vamos a tener? Si son 40, bueno, entre 40, 50, 60, al final es una distribución que cualquiera de estos números está más allá de la capacidad de procesamiento de la mayoría de personas Claro, que vamos a elegir. ahí es clave qué capacidad van a tener de arrastre algunos candidatos para alianzas. O la, Antes que de votos, la capacidad de arrastre del candidato para que se alíen pitufos en Sí, torno a él. para que sean algunos pitufos, pero eso vamos a decir que pase de 55 a 35. Igual es un número muy grande. En un número tan grande como este,
y el poco interés que existe de la gente en la política, el tema de la recordación es importante. Entonces probablemente sí los partidos más tradicionales tendrían que tener ahí una ventaja. También tienen la desventaja de justamente que tienen todos los pasivos políticos que están generando ahora, ¿no? Y última pregunta, con todas estas condiciones, la posibilidad de que dentro de unos meses, porque el verano es más tranquilo y falta que se cumpla ese año a partir del cual ya no hay las elecciones estén convocadas, ¿no? Que será dentro de unos meses. ¿Qué posibilidad hay de una alteración del mandato de la presidenta? Que el Congreso decida vacarla, cosa que no la vemos por ahora en ningún indicio, pero ¿qué posibilidad habría de eso? Yo creo que los incentivos del Congreso cambian una vez que Dina convoca elecciones, eso es en abril. Y digo que cambian porque una vez que convoca elecciones, el destino de ambos ya se separa. Digamos, se podría cambiar, sacar vacar al presidente y el Congreso sí tendría que terminar digamos, el mandato. Sin embargo, sería un poco irracional, porque lo que hemos estado escuchando es el tema de que el Congreso está relacionado, no les gusta estar relacionado con una presidenta impopular. Pero ¿qué puede ser más impopular que sacar al presidente y ser ellos el único poder que existe? O sea, en realidad sería irracional y contraproducente para ellos, pero yo creo que es una posibilidad y se incrementa la posibilidad si es que la lectura es distinta de los congresistas justamente por este cambio de incentivos que te vengo a mencionar. O sea, la teoría de que mejor que la papa caliente la maneje Dina y nosotros tranquilos ahí, asumirla nosotros, que es la teoría del fujimorismo que no quiere presidir el Congreso. Bueno, pero una cosa es presidir el Congreso, otra cosa es presidir el Ejecutivo. Pero efectivamente es qué tantas expectativas tienes con respecto a la presidencia, a llegar a la presidencia. Yo creo que todos creen que pueden ser presidentes, ¿no? Justamente por eso están postulando. Pero algunos podrían decir, yo no voy a llegar, prefiero participar en un cogobierno de un año y olvidarme del 26. Podría ser. Muchas gracias. Fue Franco Olchese del Centro Wiñac. Y siendo las 8:31, después de este interesante bloque político, nos vamos a oír titulares en la radio y mensajes de nuestros anunciantes en la radio y en la televisión.